La familia Zhao llevaba toda la semana deseando que llegara este momento. Bao y Mei llevaban casados más de 5 años y hacía poco más de un año dieron la bienvenida al mundo a su hija, Xia, la luz de sus ojos. La niña compartía la atención de sus padres con sus abuelos maternos. Los padres de Mei vivían cerca, y como su marido y padre solían estar ocupados con el trabajo, la madre de Mei, la señora Zhou, pasaba los fines de semana con la pareja. Ella y su nieta eran inseparables y a Mei no le importaba que su madre dividiera su tiempo en partes iguales entre su propia casa y la de Zhao. Ayudaba mucho a la pequeña Xia y se esforzaba al máximo por hacer la vida de la familia lo más fácil posible, cocinando y ocupándose de las tareas domésticas mientras los jóvenes padres trabajaban. Cuando organizaron el viaje familiar al zoológico de Pekín, Mei automáticamente compró un boleto para su madre también. La abuela estaba encantada con la invitación, ya que nunca había estado en este emblemático lugar. El zoológico de Pekín es uno de los más grandes del mundo y alberga una gran variedad de animales como pandas, elefantes, leones, animales africanos salvajes, reptiles y el favorito de los fans, la colina de los monos, donde hay más de 100 monos resus columpiándose de los árboles. El zoológico de Pekín tiene todo y ofrece una experiencia única en la que los visitantes pueden conducir sus coches a través de las hectáreas de terreno que albergan a estos animales. El zoológico no cree en encerrar a los animales en jaulas pequeñas. De hecho, les permiten la mayor cantidad de libertad posible para que puedan vivir sus vidas lo más naturalmente posible. La experiencia es lo más parecido a un safari real que se puede tener fuera de África. Esa mañana, los Zhao llenaron el coche de aperitivos y bebidas, pero Mei tardó en arrancar, ya que se había despertado con náuseas, pero no iba a perderse una excursión familiar tan increíble. Además, reprogramar todo el fin de semana costaría mucho dinero innecesario que la familia trabajadora no podía permitirse malgastar. Había trabajado hasta tarde, así que Mei se ofreció a manejar la primera mitad del parque, mientras él le hacía compañía en el asiento del copiloto. Detrás se encontraba la abuela, junto a Xia, que estaba bien sujeta a su sillita. Mei se sentía un poco mejor que en la mañana y estaba segura de que estaría lo suficientemente bien como para hacerse cargo de la mayor parte del viaje. Comenzaron por la entrada norte y condujeron hacia el sur, parando primero para ver la exhibición de reptiles. A continuación estaban los animales africanos, leones, jirafas y rinocerontes, todos presentes. Justo cuando su tercera hora en el parque llegó a su fin, vieron los pájaros tropicales y los osos del norte. Allí fue cuando la pequeña Xia cabeceó. A pesar de todo, había sido una mañana agradable, pero al mediodía Mei estaba empezando a sentirse mal de nuevo. El calor del sol de la tarde le golpeó fuerte y pasó de sentirse un poco mareada a sentirse realmente débil con náuseas. Justo cuando fueron al ala sur del parque y entraron al recinto de tigres, Zhou se dio cuenta de la palidez de su hija y la animó a cambiar de lugar con Bao. Hasta este momento, todos los animales habían estado detrás, de vallas resistentes o en jaulas, pero eso era porque únicamente la exhibición de tigres y la colina de los monos eran las dos atracciones más populares por una razón muy específica, que se podía conducir a través de los animales salvajes, siendo las paredes del vehículo metálico la única protección. Todos los animales eran alimentados en un horario estricto, por lo que nunca estaban lo suficientemente hambrientos como para ser una amenaza seria y había vehículos blindados estacionados con personal armado en el interior cada pocos metros a modo de precaución adicional. Ninguno de los 3 adultos en el auto había visto ningún animal. Las calles estaban desiertas. Solo habían manejado pocos metros cuando Mei frenó el auto. Se quitó el cinturón de seguridad, abrió la puerta y salió. Incluso se sorprendieron los 2 tigres siberianos que estaban escondidos detrás de los árboles. Nunca en sus largos años de cautiverio habían visto a un humano caminando tan libremente entre ellos. Siempre veían coches pasar y a los guardianes del zoológico que lanzaban sus porciones de carne desde esos grandes vehículos blindados 2 veces al día. Aunque hayan sido criados en cautiverio y nunca hayan cazado en sus vidas, cuando posaron sus ojos en el ser vivo que caminaba tranquilamente fuera de su auto, sus instintos primitivos entraron en acción y peligró la vida de Mei.
Caminó desde el lado del conductor, alrededor de la parte delantera del coche, hacia la puerta del lado del pasajero. El cinturón de seguridad de Bao se atascó y no lo dejaba salir. Ella lo regañó para que se diera prisa, pero ese repentino estallido de ruido de Mei llevó a uno de los felinos a la acción. Antes, estaba demasiado confundido como para decidir cómo reaccionar, pero el repentino sonido que vino de la mujer borró todo rastro de pensamiento de su mente. Se convirtió en un cazador salvaje, su esencia. Corrió desde los árboles hacia la espalda de la mujer. Bao fue el primero en ver al tigre y lanzó un grito. Mei se dio la vuelta para ver qué había sucedido, y lo vio. El gato rayado, negro y naranja, corriendo a toda velocidad hacia ella. Fue tan rápido que Mei no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la bestia hundiera sus dientes en su muslo. Ella no sintió inmediatamente ningún dolor, pero podía sentir la presión de su boca apretando su pierna y oír el sonido repugnante de su carne rasgándose en pedazos entre esos dientes afilados mientras la arrastraba lejos del auto. El cazador no intentó acabar con Mei en el instante. Fue lo suficientemente inteligente para empezar a arrastrarla hacia la seguridad de sus árboles. Cuando empezó a tirar de ella, Mei finalmente sintió el dolor agonizante de su músculo siendo arrancado del hueso. Gritando y agitándose, su lucha no tuvo ningún impacto en la bestia, que se movía rápidamente y la tenía entre sus garras. De repente, Bao se liberó de su asiento y salió del coche para defender a su esposa. Zhou, desde el asiento trasero, reaccionó de la misma manera. Cuando vio al tigre saliendo de los árboles, dejó de ser una anciana. La adrenalina y el amor la sacaron del coche, convirtiéndola en una mujer 30 años más joven. Corrió tras su yerno y los gritos de su hija. Ni ella ni Bao tenían idea de lo que harían cuando alcanzaran al depredador. Solo sabían que lucharían con todo su ser para sacar a Mei de allí. El tigre que tenía a Mei en su boca debió haberse dado cuenta de ello porque echó un vistazo a la pareja que corría hacia él y al coche blindado que ya se acercaba a toda velocidad a la línea de los árboles y supo que le superaban en número. Abrió la boca, dejando a Mei sangrando en el suelo, y se fue hacia las profundidades de los árboles. Pero el peligro estaba lejos de terminar. Un segundo tigre, una hembra, estaba escondida detrás de unos arbustos. Se había tomado un poco más de tiempo para evaluar la situación. Tenía solo segundos para reaccionar si quería atacar y conseguir una presa. Cuando llegaron los guardianes uniformados, las posibilidades del tigre de una caza exitosa bajaron a cero. El tigre saltó de los arbustos y aterrizó justo encima del miembro más pequeño y más débil del grupo, la abuela. Bao estaba arrodillado junto a Mei, tratando de levantarla sobre su hombro, pero estaba teniendo problemas para levantarla, por lo que la llevó en ambos brazos. Iba a correr tan rápido como pudiera para llevarla de vuelta al coche, y con Mei gritando, no oyó ni vio el ataque a su suegra, que estaba detrás de él. Fue empujada contra el suelo por el animal de 130 kilogramos. El tigre fue directamente a la yugular, hundiendo sus dientes en su cuello, hombro y cara. Ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar. Con la fuerza con la que se aferró a ella, el tigre aplastó por completo sus vías respiratorias y el cuello y dejó obsoleta su capacidad de empujar el aire más allá de sus cuerdas vocales. La hembra de tigre vio que el camión del personal se había detenido y media docena de hombres con armas de fuego se apresuraron a salir. Ella continuó arrastrando a la anciana hacia los árboles, pero sus dientes desgarraron su cuello, destrozando a la mujer mayor. Se desangró tan rápido que estaba muerta antes de que la metieran en la parte trasera del coche de personal junto a su hija herida. Bao lo siguió en su propio coche, con su hija que todavía estaba atada en el asiento trasero. Ella había dormido a través de toda la terrible experiencia. 8 meses más tarde, Mei había soportado varias cirugías. Se realizó un funeral para la abuela. Bao y Mei todavía tenían pesadillas y la bebé Xia creció. Pero los terribles acontecimientos de ese día, hacía tantos meses, estaban lejos de terminar porque la familia Zhao presentó una demanda legal contra el zoológico de Pekín. Ese primer año de recuperación, sumado al desgastante proceso legal de la demanda, les quitó mucha energía.
El proceso era tan complicado que hoy en día, 7 años después, todavía no terminó. Los tribunales decidieron que el zoológico había colocado suficientes señales de advertencia y que la rápida respuesta de su personal armado fue la razón por la que toda la familia no murió en ese horrible día. Pero el zoológico de Pekín todavía tiene muchas cosas que responder en los 3 años que precedieron a la muerte de Zhou y la discapacidad crónica que perseguirá a Mei el resto de su vida. La Laguna del Carpintero se encuentra ubicada en el corazón de la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas, México. Rodeada de un manglar, este espacio de aproximadamente 150 hectáreas está situado en pleno corazón de la ciudad y, a pesar de estar sometida a una constante presión urbana, posee una gran variedad de flora y fauna. Antiguamente, la laguna y el manglar eran 3 veces más grandes, pero los pobladores de la zona fueron ganándole terreno al curso de agua con rellenos sanitarios hasta llegar a sus dimensiones actuales, por lo que en época de lluvias el nivel de agua llega hasta las viviendas ubicadas en la cercanía. Debido a la acción del relleno y a que se tiraba basura en la laguna, en la década del 70 el vaso lacustre tuvo un olor muy desagradable. Sin embargo, a principios de la década de los 90, la laguna fue restaurada y limpiada por un patronato civil con intenciones de proyectarla como destino turístico nacional. Pero finalizando la década, el gobierno municipal no dio continuidad a la conservación del espacio verde. Al igual que en otros humedales de la zona, el cocodrilo mexicano es uno de los habitantes de la laguna, y se ha estimado que pueden existir más de 100 cocodrilos viviendo en ella. El cocodrilo de pantano o cocodrilo mexicano, Crocodylus morelleti, fue descubierto por el francés Pierre Morellet en 1850. Esta especie se encuentra distribuida en Guatemala, Belice y México, específicamente en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Esta especie suele ser de color gris oscuro o marrón y tiene bandas oscuras y manchas en el cuerpo y la cola. Su tamaño promedio es de 3 a 4.3 metros de largo. Su cabeza es aplanada, ancha y triangular. Su hocico es corto y redondeado hacia la punta y posee fuertes mandíbulas con casi 70 filosos dientes. Los ejemplares pequeños se alimentan de peces, insectos, crustáceos y moluscos, mientras que los adultos consumen mamíferos pequeños, anfibios, aves y reptiles, aunque en ocasiones también pueden ser caníbales e incluso comerse a sus propias crías. El cocodrilo mexicano es una especie con alto valor ecológico, ya que es un depredador ápice de los ecosistemas que habita. Está enlistado dentro de la norma oficial mexicana de protección ambiental debido a la destrucción de su hábitat y la caza ilegal de la especie, ya que su piel es utilizada para la fabricación de carteras, abrigos, zapatos y otros accesorios, así como su carne sirve como alimento en algunas zonas del país y sus crías y juveniles son comercializados como mascotas exóticas. En definitiva, es solo una cuestión estadística que las personas y los animales que habitan la zona de la Laguna del Carpintero tengan un encuentro que pueda resultar fatal. Y eso fue lo que le pasó a un hombre que, haciendo caso omiso de todas las advertencias, decidió nadar en aguas infestadas de cocodrilos sin saber que sería la última vez que lo haría. Imagina estar un jueves cualquiera observando tranquilamente cómo toman sol las tortugas, cuando de repente un cocodrilo de más de 3 metros pasa nadando frente a tus ojos con una persona entre sus fauces. Eso fue lo que vieron quienes estaban esa mañana en la laguna y que registraron con la cámara de sus móviles. Un reptil de más de 3 metros llevando a su presa semidesnuda boca abajo lentamente bajo el agua. No es una imagen que quisieras retener en tu memoria, sobre todo si a la presa ya le falta el antebrazo y el pie izquierdo. Mientras llegaban las autoridades, el cocodrilo arrastró el cuerpo por un canal hasta una alcantarilla. Tras poco más de 1 hora de labores, los servicios de emergencia rompieron la alcantarilla para recuperar los restos de la víctima, de aproximadamente 25 años de edad, quien no portaba identificaciones y solo vestía una playera negra. De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron cerca de las 8:30 de la mañana, cuando se supone que la víctima se metió a nadar en las aguas del parque recreativo, pese a que en varios puntos del lugar existen letreros donde se advierten los riesgos por la presencia de estos peligrosos reptiles. Como se pudo ver en diferentes portales de noticias, el cocodrilo de casi 3,5 metros de longitud fue finalmente capturado.
El alcalde de Ciudad Madero exhortó a la población a cuidarse y pidió no acercarse a las lagunas para evitar así nuevos ataques. El mandatario anunció que no será hasta el próximo año que destine una partida mensual de 90,000 pesos mexicanos para que una empresa especializada se encargue de reubicar a los cocodrilos y disminuir el riesgo. Y este riesgo es real. En lo que va del año, en el estado de Tamaulipas ya han muerto 5 personas por ataque de estos reptiles, siendo la mayoría indigentes que entran a bañarse o a lavar su ropa. A principios de abril, en México se viralizó un video grabado en la misma laguna, donde se observa a un hombre en estado de ebriedad que, haciendo caso omiso a las recomendaciones de varias personas, salta la barandilla de protección e ingresa a la zona donde se encuentran varios cocodrilos tomando el sol. Luego el sujeto patea a uno de los reptiles. «No me faltes el respeto porque soy tu rey». No me faltes el respeto porque yo soy tu rey. Se oye en un fragmento de la grabación, aunque se desconoce cómo terminó el incidente. Estos animales están teniendo cada vez más presencia en la zona. Incluso los medios locales detallaron que unas semanas antes del hecho sucedió un caso similar cuando en Ciudad Madero una menor fue atacada, pero tras fuertes forcejeos pudo ser salvada por su padre. Fue por eso que el alcalde insistió con las medidas de precaución. Son cocodrilos muy agresivos. Respeten los señalamientos y no se acerquen a las lagunas. También cuiden sus animales, porque hay muchos reclamos de que el cocodrilo se llevó al perrito o al gatito. La convivencia pacífica entre humanos y animales salvajes plantea un delicado equilibrio. Por un lado, al ser los cocodrilos depredadores ápice y estar al tope de la cadena alimenticia, el hombre puede volverse su presa y desencadenar trágicos episodios como el que compartimos en este video. Por otro lado, son animales indispensables para mantener la armonía del ecosistema local. ¿Sabías que en noviembre de 2002, Steve Irwin, el fallecido conductor de Animal Planet y activista protector de reptiles, viajó a la Laguna del Carpintero? Irwin elogió los senderos alrededor de la misma y quedó fascinado con los hábitos de los cocodrilos. Esta laguna es un modelo para el resto del mundo de cómo los seres humanos podemos convivir en estrecha armonía con grandes animales salvajes. Autoridades federales y estatales estudian permitir la caza del cocodrilo mexicano en Tamaulipas, ya que hay áreas en donde existe una sobrepoblación siendo un riesgo para las personas. Es por eso que se ha iniciado un análisis de la situación y se tiene planteada la posibilidad de autorizar la caza de estos reptiles bajo lineamientos oficiales, lo que permitirá asegurar la conservación de la especie y al mismo tiempo su mejor aprovechamiento. Al igual que se hace con otras especies animales en Tamaulipas como el venado de cola blanca, la paloma ala blanca, el jabalí y el guajolote, el cocodrilo sería una nueva especie en donde se establecerían una serie de medidas y un plan debidamente estructurado para autorizar su caza. Pero hablábamos de mantener un equilibrio, ¿verdad? Pues bien, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente difundió que diversas autoridades realizaron labores para asegurar 110 huevos de cocodrilo que se encontraban expuestos al localizarse a las orillas de la Laguna del Carpintero. Según se informó, se realizó la acción con el objetivo de evitar que se desencadenen situaciones peligrosas para los visitantes y para las demás especies. Finalmente, compartieron que una vez que los cocodrilos hayan nacido y logren tener un tamaño en el que puedan estar seguros, los devolverán a su hábitat natural. Pero los encuentros con estos animales no solo pueden darse a las orillas de cursos de agua. Pues bien, hace pocos meses un cocodrilo que medía casi 3 metros de largo y con un peso aproximado de 200 kilos apareció atascado en una alcantarilla en Ciudad Victoria, también en el estado de Tamaulipas. Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado estaban reparando la toma de agua cuando escucharon sonidos extraños. Esos ruidos resultaron ser los coletazos desesperados del animal. La situación resultó aún más preocupante debido a que esta falla había dejado sin agua potable al 70% de la ciudad, generando reclamos y enojo en la población por la falta de suministro durante 9 días previos. De acuerdo con medios locales, las autoridades decidieron solicitar la ayuda de un experto en este tipo de seres vivos debido a que no querían lastimar al reptil, por lo que acudió al lugar un criador especializado en cocodrilos, quien instruyó sobre las acciones que se realizaron para efectuar el rescate en el que participaron 14 personas. Una vez que realizaron las medidas necesarias para que el reptil estuviera fuera de la tubería sin presentar ningún tipo de lesión, el siguiente paso fue ayudar al cocodrilo a regresar a su hábitat natural para evitar que pudiera resultar lastimado.
Pero en el caso que algún fatídico día te encuentres cara a cara con una de estas bestias, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, compartió algunas recomendaciones para evitar vivir una situación de riesgo al encontrarse con un cocodrilo. Evita dar de comer a los cocodrilos que están en estado salvaje. Si se acostumbran a recibir comida de los humanos, aumentan las chances de que ocurran incidentes fatales. Procura no meter las manos en cuevas donde haya langostinos u otros crustáceos que forman parte de la alimentación de los cocodrilos. Aunque no haya ningún letrero que alerte sobre la presencia de cocodrilos, no significa que sea un espacio para nadar de manera segura, por lo que debes mantenerte siempre alerta. Evita inclinarte sobre el agua, ya sea estando en un bote, sobre un banco o algún árbol colgante. Evita pescar con un arpón en lugares donde haya cocodrilos. No los molestes y mantén una distancia prudente. Y aunque parezca insólito, no te duermas en tu bote de pesca. No acampes en lugares en los que se tenga el conocimiento sobre la presencia de cocodrilos. Evita capturar crías, acercarte a los nidos o zonas de anidación de este tipo de reptiles. Además de lo anterior, ambas dependencias hicieron un llamado preventivo para respetar el entorno natural de los cocodrilos y observar las recomendaciones respecto a la interacción en vida silvestre con cocodrilos y caimanes al interior o en zonas aledañas a lo que es conocido como las áreas naturales protegidas. Era 1967 en Sydney, Australia. Algunos amigos se juntaron. Era un grupo de 3 adultos y un niño. Se subieron al coche charlando alegremente mientras manejaban por la costa de Australia. Conducían por el pintoresco barrio de Dover Heights, en el este de Sydney. La carretera bordeaba los acantilados. Este día en particular, la visibilidad era escasa. La niebla otoñal había llegado desde el mar y envolvía la costa y la ciudad en un manto blanco. Mientras el coche avanzaba, el niño del asiento trasero empezó a portarse mal. Había tirado algo al suelo y no podía alcanzarlo. En un intento por calmar al niño, el conductor trató de buscar el juguete en el espacio para los pies situado detrás de él. Apartó la vista de la carretera durante un segundo que resultó fatal. No se dio cuenta de la velocidad a la que iba, justo cuando se avecinaba un giro pronunciado. El auto chocó con algo y el hombre intentó frenar rápidamente, pero era demasiado tarde. El auto atravesó la barrera de protección. Los pasajeros gritaron mientras el coche volaba por los aires durante unos segundos antes de caer por el acantilado, pero no se precipitó al mar, sino que quedó atrapado en unas rocas que sobresalían del acantilado. Las rocas mantuvieron el coche en una posición vertical aterradora. El repentino frenazo en las rocas hizo que todos volaran hacia adelante en sus asientos. La pasajera delantera se precipitó hacia adelante, se estrelló contra el parabrisas y cayó al agua que estaba a 30 metros cuesta abajo. Unos pocos segundos después, golpeó la superficie fría y dura del océano. Yacía quieta, sin vida, en la parte superior del agua. En cuestión de segundos, vieron formas sombrías acercándose a la mujer en el agua. Convergieron desde todas las direcciones, atraídos por el fuerte sonido de la caída, atraídos por el olor de la sangre. Cometieron un ataque frenético hacia el cuerpo de la mujer. Testigos oculares dijeron que vieron 14 tiburones agitándose en el agua mientras el coche colgaba precariamente en el acantilado. Si la pasajera no hubiese muerto en el impacto, habría sido despedazada en cuestión de segundos por los tiburones. El conductor vio la conmoción en el agua. Pudo ver el océano burbujear y hervir, volviéndose rojo mientras la mujer desaparecía. Él gritó y trató de mirar detrás de él para ver si los demás estaban vivos en la parte trasera del coche. El cinturón de seguridad mordió en su pecho. No podía aflojarlo, no podía liberarse. Lo estaba sosteniendo firme, pero necesitaba un poco de holgura para poder moverse. Oyó al coche crujir y moverse peligrosamente. Cada vez que hacía un movimiento, por más pequeño que fuera, el auto se balanceaba de adelante hacia atrás. Pocos centímetros lo salvaban de una muerte segura. Cuando miró por encima de su hombro, pudo ver que el niño y el otro pasajero no se movían. Intentó alcanzarlos, desesperadamente tratando de despertarlos, pero no respondían. No sabía qué hacer. Si lograba salir del auto,
igualmente seguía colgando de un acantilado de 30 metros. Personas fueron al rescate. Mientras el auto colgaba, llamaron a emergencias. El hombre se había golpeado fuertemente la cabeza contra el volante. Tenía la visión borrosa y la cabeza le supuraba sangre. Notaba cómo el latido del corazón resonaba en sus oídos. El terror se apoderó de él mientras rezaba por un milagro. Pero después de 30 minutos aferrándose al borde del acantilado, las rocas finalmente cedieron. El coche y el conductor salieron volando. El coche se estrelló dando volteretas por el acantilado, chocó contra el agua y flotó allí por pocos minutos. El hombre sintió el torrente de agua que entraba en el vehículo. Intentó desesperadamente soltarse de su cinturón de seguridad, pero este no cedía. Conforme el agua subía, él entraba en pánico cada vez más. Sintió algo arrastrándose por debajo de sus pies y sobre su regazo. Ahora el agua estaba a una altura peligrosa. En ese momento, algo pasó al lado suyo, justo afuera de la ventana. Vio una aleta gris oscura, luego otra y otra. El hombre fue rodeado. Los tiburones habían conseguido un gusto por la carne humana y tenían hambre de más. Frenéticamente el hombre tiró del cinturón de seguridad. Finalmente pudo aflojar la tensión y desabrocharlo. El coche estaba medio sumergido. No había otra manera de salir más que sumergirse en el agua y salir nadando por el parabrisas medio roto. Pero sabía lo que había allí abajo. La idea le sacudió hasta la médula. Sabía que al momento en el que saliera del coche seguramente sería devorado. Oyó golpes y chapoteos a su alrededor. Giró sobre sí mismo. Los tiburones estaban tratando de llegar a través de las ventanas traseras destrozadas. Tomó una respiración profunda cerca del techo del coche y se sumergió bajo el agua. Las borrosas sombras de los tiburones se hicieron más nítidas mientras nadaban cerca del parabrisas. Él miró cómo nadaban de izquierda a derecha y de derecha a izquierda rodeando el vehículo, buscando la forma de entrar. Cuando dejó de ver tiburones delante de él, saltó a la acción. Empujó el asiento del conductor con sus pies y nadó a través del parabrisas roto. La sangre de la lastimadura de su cabeza se adentró al agua. El aroma llamó la atención de los tiburones. Comenzaron a perseguir a la presa ensangrentada. Cuando salió a la superficie, se trepó al techo del coche, que apenas sobresalía del agua. Estaba mojado y resbaladizo, pero se aferró a él y se subió a la parte superior de acero. Se estabilizó allí mismo por un momento, respirando con dificultad. La sangre goteaba y entraba a sus ojos. Se limpió y miró a la orilla. Estaba tentadoramente cerca. A su alrededor aparecieron aletas dorsales a través de la superficie del agua. Estaban teniendo un festín. Habían logrado entrar al auto y disfrutaban del alimento que estaba en la parte trasera. Mientras el coche goteaba y se mecía y las aletas de la cola de los tiburones se agitaban, chocaban y salpicaban, el hombre sabía que tenía que escapar. Reuniendo todo el coraje que pudo reunir, se zambulló desde el techo del coche hacia los tiburones. Estaba a pocos metros de distancia. Sabía que los tiburones estarían sobre él al instante, por lo que se precipitó a través del agua, pateando frenéticamente, nadando lo más rápido posible a través del agua. Estaba cada vez más cerca de la orilla, pero se sentía como una eternidad. Estaba seguro de que de repente sentiría una mordida aguda de uno de los tiburones, y justo en ese momento uno lo agarró y lo sacudió brevemente, pero milagrosamente llegó a la orilla. Se agarró de las rocas y se lanzó a la tierra firme. Cuando lo consiguió, miró a su alrededor justo a tiempo para ver el coche hundiéndose. El remolino y el burbujeo del agua fue todo lo que quedó, luego de que el agua se hubiera tragado el coche. Cuando los servicios de emergencia alcanzaron al hombre, lo llevaron al hospital. Sufrió graves lesiones en la cabeza y en el cuello. También fue tratado por el shock, pero afortunadamente se recuperó por completo. Ese día perdió a sus amigos en un trágico y aterrador suceso que le perseguiría el resto de sus vidas. Existen muchos reportes de ataques de tiburón en Harbour, Sydney. Por décadas rodearon sus playas y causaron estragos. Nunca identificaron la especie exacta de los tiburones culpables de estos sucesos. Sin embargo, algunos biólogos tienen la teoría de que detrás de esto están los tiburones toro,
ya que ocasionalmente cazan en manada. Lo que siempre debemos recordar es que en el momento en el que entramos al agua, estamos en su territorio, no el nuestro. Y en cualquier momento, podríamos encontrarnos con nuestra catastrófica desgracia increíble.